Wiggle, wiggle. Like. Wiggle, wiggle. El pasado lunes, tanto Douglas como yo discutimos bastante el tema de Karrion Kross. Pero Karrion Kross fue hoy a Ariel Helwani y explicó varias cosas con un poco más de lujo de detalles de su salida de WWE. Y yo puedo entender parte de la conversación de los fanáticos, puedo entender parte de la frustración de Karrion Kross, pero creo que podemos ser un poco más claros con ciertas cosas. Y voy a ser bien creyente en decir que considero que Karrion Kross es un buen talento. Y considero que Karrion Kross es un tipo que sabe hablar en el micrófono, que sabe proyectarse, que él junto a su pareja Scarlett pueden hacer cosas llamativas, que tienen una buena entrada, que tienen presencia. Pero nosotros tenemos que analizar esto por partes. Karrion Kross lo sacan de WWE luego de su corrida de NXT, no funciona con Vince y Triple H lo vuelve a traer cuando él toma el poder, como pasó con varios proyectos. Y hemos visto varios de esos luchadores o de esos talentos acelerar sus expectativas o elevar su valor después de esta nueva oportunidad dentro de la empresa, ya sea por el buqueo, por la mentalidad que han tenido, por miles de razones. En ellos entra Nia Jax, entra Bronson Reed, entra Io Sky. Son talentos que estaban básicamente fuera de la empresa, que no estaban, ¿verdad? No los iban a renovar, los iban a dejar que se venciera su contrato, como fuera. Pasó con Johnny Gargano, se quedaron en la empresa y han podido tener un mejor valor. Caso de Karrion, con él apostaron fuerte cuando él llega. Él va en esta situación con Roman y con Drew, feuda con Drew, las luchas fueron malísimas, como que se aguantan un poco ahí con el proyecto. Tuvo otras oportunidades, no conectó muy bien con la fanaticada, hacen el grupo con AOP, tampoco funciona mucho para ese feudo con Lashley. Hace la situación esta de él y Miz con los Wyatt Six, tras que le dieron la victoria tampoco conectó mucho. Y las últimas veces que lo habíamos visto en televisión había terminado saliendo con este rol casi como del abogado del diablo, que tuvo más luchitas así con Sami Zayn y todo lo demás. Pero me atrevo a decir que en todas esas oportunidades de tener luchas buenas, de calar más como personaje, todo lo demás, él no consiguió ni poner su situación over, ni que la gente conectara con él, ni su trabajo en el cuadrilátero. Tú dices, diablo, este muchacho se fue de la empresa y mejoró en esto, o adaptó esto, o hizo esto, hizo lo otro, porque no es tal vez este tipo de talento que tú filmas y simplemente ni aparece en televisión. Karrion tuvo varias oportunidades de salir en televisión, proyectó cositas interesantes, pero las cosas interesantes que pasaron eran vignettes, promos, pero en el ring no había esa conexión con la gente. La gente te decía "We want Kross", pero eso terminó pasando más como un hashtag a una promo que él explica en la entrevista con Ariel Helwani, que ellos no sabían que era un work, que era algo que él estaba haciendo para vender su personaje, no que ellos pensaban que era algo real y que él se había tal vez, ¿verdad?, desahogado y había quedado mal. Él explica la situación, todo lo demás. Vamos a poner que eso le dio, la gente lo vio con agallas y decidieron darle más oportunidades y continuar ese feudo con Sami Zayn y todo lo demás. Pero técnicamente en el cuadrilátero Karrion no elevó nada. Karrion no tiene una lucha memorable. Karrion no tiene ese apartado para poder venir y decir y exigir posiciones. Y exigir, qué sé yo, este contrato, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y explico todo eso porque, según él explica en la entrevista con Ariel Helwani, que primero en el documental de él dijo, sí hubo una conversación, la cual yo no considero conversación, porque yo hice unas preguntas, no hubo muchas respuestas al respecto, y simplemente en eso quedó. En la entrevista con Ariel Helwani, él termina siendo un poco más enfático, dejando claro ya que probablemente en el momento en que él grabó aquel contenido era en la semana que se estaba acabando su contrato y no cuando se acabó su contrato, como fue esta entrevista en vivo, en donde él explica
que él se le hace esta oferta, donde básicamente le dicen este número, y él pregunta que basado en qué es ese número. Y de alguna manera u otra, pues la respuesta de WWE fue como, mira, esta es la oferta que vamos a tener, tienes 24 horas para contestarla, si no, pues nosotros vamos a retirar nuestra oferta. Cuando se acercan de él nuevamente, él quería saber el valor de por qué se le estaba ofreciendo ese dinero, y plus que si le iban a ofrecer un contrato a Scarlett, y obviamente la contestación fue: después de que negociemos contigo, le ofrecemos un contrato a Scarlett. Lo cual es entendible porque no vas a tener a uno sin el otro. Es un paquete. Es entendible. Ok. Yo puedo entender que tú como empleado, como trabajador, tú debes velar las finanzas de lo que tú quieres hacer. Ahora, en el caso de Karrion, yo no sé si, ¿verdad? El hecho de que los fanáticos online lo estén apoyando tanto, todo esto ha empezado a calar un poco hondo en él, en el punto de que tal vez él quería que se le dieran las razones de por qué se le estaba dando el contrato que le estaban ofreciendo. Yo no niego que estaba pasando algo interesante con Karrion y con el público. Ahora, y el mismo Paul Heyman lo dijo y puedo estar de acuerdo con él. Ahora, yo no puedo considerar, o sea, de cierta manera en alguna parte tú vas a decir, ok, este personaje está funcionando con la gente y vamos a poner que yo le voy a crear historias para trabajar con él. Pero pongamos que pasa como ha pasado en otras ocasiones, porque hay que recordar que el ascenso de Karrion en NXT se da por un solo tipo y se llama Triple H, que es el booker principal. Él confió en que ese tipo podía hacer aquello. Han habido otras oportunidades para que él la batee y los resultados no han sido magníficos. ¿A qué quiero llegar con eso? Pongámoslo del punto de vista empresarial, que fue un punto de vista que el lunes, si usted no lo ha visto, nosotros tuvimos una discusión bastante clara sobre esto con Douglas el lunes en el review de Raw. Si no lo han visto, son los primeros 20 minutos del programa, donde Douglas asume la postura de la parte empresarial. Y cuando tú ves esta entrevista, ves el contenido del de YouTube y analizas un poco más allá, puedes entender tal vez la perspectiva de WWE, que es la perspectiva que no estamos mirando. Yo tengo este luchador que en un sinnúmero de ocasiones nosotros tratamos de hacer algo con él y no conectó con el público y no funcionó como esperábamos. Hay una reacción hacia él que ha sido despertada por una promo del luchador y porque la gente ha empezado a apreciar lo que él hace. En cambio, cuando nosotros lo hemos puesto en el cuadrilátero, en el momentum las cosas no han sido en donde él ha brillado de la mejor manera. SummerSlam, todo lo demás. Yo voy a firmar a este tipo, al que no estoy seguro si va a funcionar, a un contrato de extensa duración, 2 años, 3 años, por cierta cantidad de dinero, para un tipo al que tal vez yo no tengo planes, un tipo para el que maybe los planes que haga no funcionen, y lo voy a tener en mi roster simplemente porque el público quiere tenerlo allí. Y yo entiendo que el público lo pueda querer tener allí, pero no es que hemos visto que el público, más allá de comprar las camisetas y todo lo que sea, que el público haya conectado con él en términos in ring. Todavía esto puede ser un work, claro que puede ser un work, pero la realidad del asunto es que uno no puede responsabilizar por completo a WWE del fracaso de Karrion Kross cuando simplemente a Karrion en algunas ocasiones se le dio la oportunidad para que hiciera las cosas, para que mostrara una mejoría, para que ajustara ciertas cosas, y eso no se ha visto reflejado en el cuadrilátero. Él ha hecho todo fuera del cuadrilátero, pero en el cuadrilátero ahí es donde yo creo que están las mayores deficiencias de Karrion, y eso ha hecho que, por ejemplo, cuando tú ves una lucha de Karrion, yo creo que nadie se puede acordar de decir, esa lucha de Karrion Kross estuvo a otro nivel. Y es eso. O
Tú te puedes acordar de una promo, pero maybe no te vas a acordar de la lucha. Y en estos momentos, ellos que van a buscar. Yo prefiero darle oportunidades a el otro, que pueda hacer una buena promo, que la gente lo apoya, que la gente conecta con él, pero conecta con lo que hace en el ring. Y esa parte, yo creo que pesa más en estos momentos. Así que nada, déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Crees que esto es un work todavía? ¿Crees que realmente está fuera? ¿Te gustaría que volviera? Déjamelo saber.